Creo que todos alguna vez nos hemos encontrado con algún hermano que, por ejemplo, leen que el apóstol Pedro negó a Jesús, que tiempo después también fue reprendido por el apóstol Pablo por ser hipócrita y dar mal ejemplo, y dentro de ellos piensan, mi pecado es más pequeño. Ven cómo, por ejemplo, el rey Salomón tuvo demasiadas mujeres, levantó altares a otros dioses y terminó siendo un muy mal rey, y piensan dentro de sí, mi pecado es más pequeño. Leen de cómo el rey David pecó adulterando con una mujer que sabía que era de su prójimo. Y no solo eso, sino que también se volvió mentiroso y asesino del pobre Urías. Y algunos cristianos dentro de sí piensan, bueno, Dios perdonó a David. Además, mi pecado es más pequeño. Sin duda, yo creo que nos hemos encontrado alguna persona así, o quizá lo hemos sido. Porque, por ejemplo, por mi parte lo he sido. Alguna vez yo dije eso dentro de mí, de cómo Dios perdonó a muchas otras personas que cometieron graves pecados y, a final de cuentas, mi pecado no era tan grande. Y sabe, amados hermanos, muchos cristianos tienen este pensamiento y es una trampa tan sutil de Satanás. Una trampa que no les permite a estos cristianos ver la gravedad de su pecado y no les permite tampoco salir de ese pecado. Amados hermanos, nosotros como cristianos tenemos que abandonar esta actitud. No debemos adoptar este pensamiento. Es muy triste y lamentable ver solamente la paja del ojo ajeno. Y es algo, vuelvo a repetirlo, que hace que muchos hermanos no avancen en su vida espiritual porque solamente viven enfocándose en el pecado de los otros. Y como ya dijimos, se consuelan diciendo, oh, yo no peco de esa manera. Tal hermano hizo esto, tal hermana, supieras lo que hizo. Y nos consolamos así, pero no dejamos de hacer el pecado supuestamente pequeño que cometemos y que no nos permite acercarnos más a Dios o dejar que Él nos guíe de una mejor manera. Amados hermanos, nosotros debemos terminar con este pensamiento. Acompáñeme, vea lo que dice la palabra de Dios, Romanos capítulo 14, versículo 12 y 13. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. Así que no nos juzguemos más los unos a los otros. Cada uno de nosotros dará cuentas a Dios de sí mismo. Que el pecado de Pedro fue demasiado grande, eso no le va a importar a Dios el día en que nosotros estemos delante de Él. Porque probablemente sí, probablemente si usted se congrega en alguna iglesia, quizá la mayoría están cometiendo pecados mucho más grandes que los que usted conoce. Pero ellos van a dar cuentas a Dios de sus pecados. El día que estemos delante de Dios, Dios no va a decir, a ver, a la izquierda los que cometieron pecados muy grandes, porque esos van a sufrir la condenación. A la derecha los que cometieron pecados más pequeños, porque ellos se les va a hacer más fácil entrar al cielo. No, Dios no va a hacer eso. Dios no va a hacer eso. A condenación van a ir los que tengan pecados grandes o pequeños y que no se hayan arrepentido. Y también el hermano que sigue practique y practique y practique ese pecado pequeño, que piensa que es cristiano, pero que en el fondo no lo es, y que, como ya dijimos, se consuela pensando en que su pecado es pequeño, que él no adultera como tal hermano, que él no fornica como tal persona, que él no es un idólatra, que él no es esto, no es lo otro. Pero ese pecado pequeño puede llevarlo a perdición. Así que, hermanos, nosotros como cristianos que profesamos ser, debemos ponernos a pensar en nuestro pecado. Como ya decíamos, eso es difícil, pero es lo que Dios quiere. ¿Sabe? Cuando nosotros leemos la Escritura nos damos cuenta también cómo el Señor nos dijo que nos enfoquemos en la viga que está en nuestro ojo y no en la paja del ojo de nuestro hermano.
¿Cómo le va a ir a su hermano cuando esté delante de Dios? Hermano, ese no es problema suyo. Si usted quiere ir a aconsejar, puede hacerlo. Pero el hermano va a dar cuentas de él. Y como leímos aquí en la Escritura, nosotros daremos cuentas a Dios de nosotros mismos. Cuando estemos delante de Dios, Dios no le va a pedir cuentas por otras personas, hablando de su vida, de cómo vivió, sino por usted. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Cómo lo pensó? No tendremos excusa de decir, Señor, pero tal hermano o tal hermana cometía un pecado tan grande. Eso no le va a importar a Dios en ese momento, porque Dios a su tiempo y en su momento también le pedirá cuentas a esa persona, pero en ese momento Dios va a pedirle cuentas a usted y a mí de nuestra vida, de nuestro pecado supuestamente pequeño. Así que hermanos, ya no tengamos ese pensamiento de que nuestro pecado es más pequeño, porque ese pecado pequeño nos podría perder. Si en algo le fue de bendición este video, hermano, los invito a suscribirse. Suscríbase si no lo ha hecho, regálenos un like para que YouTube nos apoye enseñando este mensaje a más personas y podamos seguir hacia adelante. Y por el momento es todo. Si es la voluntad de Dios, nos veremos en el siguiente video. Si tiene algo que comentar, algo que preguntar, puede escribirlo en los comentarios y en cuanto tengamos el tiempo le responderemos. Que el Señor lo bendiga.